Andrea Judith Guterman, 28 años. Silvia Leonor Erzalis, 42 años. Bajo el lema Volvimos a la calle Pasteur, 2 años después de la pandemia se vuelve a homenajear a las víctimas de manera presencial aquí en la sede de la Mutual Judía de la AMIA. Estamos viviendo cada año la impunidad que continúa y continúa, y es una espina, es una herida que sigue sangrando cada año. Hoy, 28 años más tarde, sentimos que fue como el primer año. Esto es lo terrible, que después de 28 años tengamos que reclamar por un derecho que tenemos como familiares y como ciudadanos de que se hubiera esclarecido el atentado a la AMIA. Gabriel, Viviana, Paola, Cristian, Fabián, Guillermo, Erwin, Cookie, Verónica, Andrea. A cada uno de ellos y a cada una de ellas yo los conocí personalmente. Y aunque no los hubiera conocido, es como si los hubiera conocido toda la vida. Sé perfectamente que la Argentina tiene cómplices. ¿Y hay cómplices en el mundo? También lo hay. Claro que también lo hay. Acá hubo complicidades, locales y extranjeras. Y el silencio de la impunidad. Y pedimos una vez más, desde aquel 18 de julio de 1994, pedimos justicia. Justicia perseguirás. Algunos se murieron. Otros saben de qué se trata. Y en ese espacio de la calle Pasteur, hoy, quien fue elegido como presidente de AMIA, entre otras cosas, dijo: tenemos vivo aquel instante cuando el horror se apoderó de nuestro cuerpo, cuando todas las preguntas quedaron sin respuestas. Pero 28 años más tarde, también son millones los habitantes de este país que ni siquiera habían nacido o que eran muy pequeños y por lo tanto no tienen memoria vivencial de lo sucedido. ¿Cómo hacemos para explicarle a ellos? ¿Cómo hacemos para contarles que en un segundo se terminó con las vidas de decenas de personas? De alguien que pasaba caminando para ir a la facultad, de un vecino que recién se levantaba, de un trabajador que hacía reparto de pan, de un chiquito que caminaba de la mano de su mamá, de un joven que vino a anotarse para buscar trabajo, del mozo que acercaba un café, de una familia que tramitaba el sepelio de su abuelo, y tantos, tantos otros que no pudieron tener una tarde más, un mañana posible. Una causa con este nivel de complejidad e importancia requiere de estudio, dedicación y continuidad. No una posición vacante que solo puede tener como resultado la parálisis absoluta que hoy vivimos. Cuando la justicia es tan ineficiente, tan lenta, tan inútil, la República pierde uno de sus pilares básicos y se derrumba. ¿Cómo explicar que en 28 años no se ha podido atrapar siquiera uno de los múltiples responsables de semejante atrocidad? Que los canallas, miserables y asesinos de 85 personas siguen disfrutando de su vida diaria, paseando por el mundo con total libertad. ¿Cómo se explica tanta impunidad? El mismo compromiso que reclamamos de los fiscales es el que esperamos de las autoridades de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Sin el esfuerzo de cada una de las instancias del Estado, el tiempo seguirá pasando y continuará reinando la impunidad. No hay excusas cuando se trata de un crimen de lesa humanidad. Ahí lo que cantaban era 85 silencios. Para mí es un grito permanente. Nunca dejaron de gritar en mi conciencia. Y cómo pedir. Ahí recién Amos Linetsky, quien hoy preside AMIA. Hay nuevas generaciones, incluso que cada uno de nosotros trata de explicar qué ocurría en ese maravilloso espacio que era la AMIA, donde la obra social de la comunidad trataba ecuménicamente de encontrarle un lugar a la vida, y encontraron la muerte. Familiares. Y vos te das cuenta en 28 años que todos,
La palabra envejecer es otra cosa. Vas cubriéndote de años, pero también se mencionó también en el discurso, vas cubriéndote de excusas. Y sabemos perfectamente bien quiénes fueron los cómplices locales y los cómplices extranjeros. Y sabemos perfectamente bien quién fue el gobierno o durante el gobierno, donde antes la Embajada de Israel y después la AMIA. Entre algunos protagonistas de la vida nacional, algunos ya se han ido y otros están y miran para otro lado. Los familiares dicen y gritan. Andrea Judith Guterman, 28 años. Silvia Leonor Ersalis, 42 años. Me indigna y al mismo tiempo me produce lástima que tengamos que reunirnos a recordar a todas las víctimas y a este hecho tan trágico que pasó en nuestro país sin tener un atisbo de justicia. Una justicia que tarda en llegar por complicidades, por conveniencias, por muchísimas cosas y sobre todo por inoperancia de los distintos gobiernos que hubo hasta ahora. Para nosotros 18 de julio no es un día del año, sino que son todos los días. El recuerdo de la silla que hoy no tiene ocupante, en el caso mío el recuerdo de mi hija, pero bueno, es como que 18 de julio son todos los días del año. Lo único que pudimos hacer vinculado con este tema es aprender a vivir con la mochila que estamos viviendo. Seguiremos peleando para saber si algún día la impunidad puede ser derrotada por la verdad, ¿no? La memoria no se pierde y eso para mí fue muy gratificante porque juntos tenemos que seguir reclamando justicia, porque 85 víctimas representan mucho y no hay que olvidar ese sacrificio de las familias de vivir sin ellos. No se puede vivir en una sociedad que planifica el odio. Tenemos que entendernos, tenemos que respetar la vida, si no es algo que nos lastima a todos. Estamos viviendo cada año la impunidad que continúa y continúa, y es una espina, es una herida que sigue sangrando cada año. Hoy, 28 años más tarde, sentimos que fue como el primer año. El Poder Legislativo debería legislar normas adecuadas para lidiar con el terrorismo internacional. Crímenes de lesa humanidad como estos, perpetrados por terroristas, no pueden ser investigados de la misma forma que se investigan delitos menores. Y no hay herramientas para investigar. O sea que eso es lo que tratamos de decir en el discurso, que 30 años y cambió algo, vemos, no cambió nada. Viviana Adela Casabé, 24 años. En este mismo marco de los 28 años del atentado a la AMIA, familiares de las víctimas en memoria activa realizó su propio acto frente a tribunales. A 28 años del atentado a la AMIA, una vez más, presentes. Lamentablemente sin justicia y sin verdad. Esto es lo terrible, que después de 28 años tengamos que reclamar por un derecho que tenemos como familiares y como ciudadanos de que se hubiera esclarecido el atentado a la AMIA. Estamos igual que a una semana de haberse producido la masacre de AMIA. La justicia tardía no es justicia. No tenemos grandes esperanzas, pero seguimos reclamando por lo que corresponde. Tenemos derecho a saber la verdad. Esta es la verdad. Y todo, la realidad es que nosotros no podemos descansar tranquilos pensando que no hubo justicia en la causa AMIA, porque aparte, sobre todo, porque hubo un primer atentado en la embajada, un segundo en el atentado de la AMIA. Si no se esclarece, somos blanco de otro atentado. Esta es la realidad. El acto aquí en Plaza Lavalle vuelve a ser presencial, organizado por Memoria Activa. Reiteran el pedido de verdad y justicia. Volver a la plaza es reconfortante también, por otro lado, porque nosotros siempre sentimos que este es un lugar muy nuestro, en donde hemos estado todos los lunes durante los primeros 10 años después del atentado a la AMIA, y es una plaza que sentimos muy nuestra, ¿no? Y el hecho de poder estar en nuestra denuncia, como siempre, pero junto a otros y abrazarnos es muy reconfortante, la verdad. Y el tiempo no transcurre en vano, ¿no? Sobre todo cuando en las causas hay impunidad, lamentablemente la posibilidad del esclarecimiento del atentado
se ha alejado mucho y uno siempre espera, aunque sea más que justicia a esta altura, poder saber la verdad, ¿no? Saber qué pasó con nuestros familiares aquel día y saber también que tal vez pueda existir castigo para los encubridores, que eso sí están todos en nuestro país, vivitos y coleando.